Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, puede sonar un poco árido, pero es clave para entender cómo funciona la maquinaria del Estado en Guatemala y nuestra relación con ella. El derecho procesal administrativo. O sea, ¿qué reglas sigue la administración cuando toma decisiones que nos afectan a todos? Tenemos aquí unos apuntes bastante completos que nos van a servir de guía. Definen qué es, sus características, para qué sirve y sobre todo los principios que deberían marcar el paso de la administración. Nuestro objetivo hoy es desgranar estos conceptos, ver por qué importan y cómo se aplican, o deberían aplicarse, ¿no? Venga, vamos a ello. Empecemos por el principio, claro. ¿Qué es exactamente el derecho procesal administrativo? ¿Hay una definición, digamos, de manual? Sí, una definición doctrinal lo describe como el conjunto de normas que regulan los procedimientos administrativos, o sea, los trámites dentro de la propia administración, y también los procesos judiciales que vienen después si hay conflicto con esas decisiones. Suena ordenado, ¿verdad? Suena muy ordenado, sí. Casi demasiado para ser real a veces. Pues ahí está el primer punto interesante, porque la realidad legal en Guatemala es, bueno, más bien fragmentada. No hay un código único que lo reúna todo, las reglas del juego están dispersas. Tienes cosas en la Constitución, por ejemplo, el artículo 28 sobre el derecho de pedir cosas a la Administración. El derecho de petición, fundamental. Exacto. Luego tienes el decreto 119/96, que habla de procedimientos y recursos, e incluso la ley de amparo, en su artículo 10, menciona el famoso silencio administrativo. O sea que hay que ir buscando las piezas del puzzle en distintos sitios. Justo. Y esa dispersión no es solo una cosa teórica, es un desafío práctico para la gente y para los propios funcionarios. A veces es complicado saber qué norma aplicar exactamente. Y para ser un poco más técnicos, esta rama del derecho no solo mira los trámites internos, sino que estudia los principios y las normas de procesos judiciales ya muy específicos, como el proceso contencioso administrativo, el económico coactivo, el juicio de cuentas y cómo actúan las partes ahí. Vale, entendido el marco y ese primer reto de la fragmentación. Entonces, ¿qué hace que un procedimiento administrativo sea, bueno, administrativo? ¿Qué lo distingue? Se habla de 5 características clave. La primera, siguen fases ordenadas. Sí, eso es. Hay una secuencia lógica, una iniciación, una tramitación donde se ven las cosas y una resolución final. No es algo caótico, o no debería serlo. Segundo, tienen una finalidad decisoria. Buscan una decisión formal, un acto administrativo con efectos jurídicos. No solo constatar algo, sino decidir. Exacto. El objetivo es ese acto administrativo final que crea, modifica o extingue derechos. Tercero, plazos perentorios, tiempos estrictos. El artículo 28 de la Constitución marca un máximo de 30 días para resolver peticiones, por ejemplo. Un plazo que, bueno, en la práctica a veces cuesta cumplir. Pero la idea es esa, poner límites temporales. Cuarto, son sobre todo escritos y gratuitos. La escritura deja constancia y la gratuidad, como dice el artículo 5 del decreto 196/96, quita las costas para facilitar el acceso. Eso es importante, que no cueste dinero reclamar o pedir algo, al menos en principio, salvo tasas muy específicas, claro. Y quinto, están sujetos a control judicial. Si la decisión no convence, se puede ir a los tribunales. El artículo 221 de la Constitución habla de la jurisdicción contencioso-administrativa. Efectivamente, esas 5 características dibujan un sistema que intenta equilibrar, por un lado, la eficacia que necesita la administración, las fases, la decisión, y por otro, las garantías para las personas, los plazos, la gratuidad, el poder ir a un juez al final. Los plazos, por ejemplo, son una protección directa contra la inacción, ¿no? Y la gratuidad, una forma de asegurar que cualquiera pueda acceder. Hablemos de su naturaleza. No es una función judicial, se dice, sino función administrativa. Y su meta es producir un acto administrativo. ¿Qué es exactamente ese acto? Pues el acto administrativo es, digamos, la declaración formal, unilateral, de un órgano público que crea efectos jurídicos. Es la decisión hecha papel, por así decirlo. Y el procedimiento es el camino, el cómo se llega a ese acto final de forma válida. El cauce formal. Eso es. Y aquí los apuntes señalan un debate interesante, ¿sabes? ¿Vemos el procedimiento como una suma de pasos, donde cada paso intermedio podría ser importante y quizá recurrible por sí mismo?
¿O solo importa el resultado final? Ah, la visión procesal frente a la sustantiva. Exacto. Y esto tiene miga. Por ejemplo, si un informe a mitad de camino te perjudica, ¿puedes protestar ya o tienes que esperar al final? O si hay un error de forma, ¿tumba todo el proceso? Depende del enfoque. Entendido. ¿Y la función de todo este procedimiento? ¿Cuál es? Decías que tenía como dos caras. Sí, cumple una doble función muy clara. Para la propia administración es una forma de ordenarse. Le ayuda a actuar de manera racional, uniforme, eficiente. Le da transparencia y legitima su poder. Es como su método de trabajo reglado. Le da un marco. Un marco, sí. Y para el administrado, para la persona, es sobre todo una garantía, un escudo contra la arbitrariedad. Es el canal para defenderse antes de ir a juicio, para participar, para ser oído y para controlar que la administración cumple las reglas. Orden para ellos, protección para nosotros, básicamente. Dicho así, suena bien. Esa es la idea al menos. Vale. ¿Y si esa protección en la vía administrativa no funciona? ¿Quién revisa? ¿Mencionas modelos de control? Guatemala sigue fundamentalmente el modelo de justicia retenida. Esto significa que el control final sobre si un acto administrativo es legal o no lo tienen los jueces, no la propia administración. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dice la Constitución. Ese mismo, el del artículo 221. Un órgano judicial independiente. Es un control externo. Pero, y aquí viene el matiz importante, en la práctica el sistema guatemalteco es mixto. Porque para poder llegar a ese juez, la regla general es que primero tienes que haber agotado la vía administrativa. O sea, usar los recursos internos que ofrece la propia administración. Exacto. Recursos como el de revocatoria o reposición. Tienes que intentar arreglarlo en casa antes de poder salir a buscar al juez. Por eso se dice que es mixto. Combina ese control judicial final con una fase previa obligatoria de revisión interna. Lo que puede alargar las cosas, imagino. Puede, sí. Añade un paso. Y esto nos lleva de cabeza a las reglas de oro, a los principios que deben guiar todo este proceso. Y no son teoría, ¿eh? Son mandatos prácticos. El primero, y más básico, principio de legalidad. El famoso la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Artículo 152 de la Constitución. Justo. Y eso significa que todo procedimiento tiene que basarse en una norma previa, que las competencias no se inventan, tienen que estar dadas por ley, que hay obligación de resolver en plazo, como los 30 días que decíamos. Y muy importante, en temas de sanciones no se puede aplicar la analogía. Si no está previsto como infracción, no te pueden sancionar por algo parecido. Violar esto, dice el artículo 8 del decreto 119/96, puede hacer que el acto sea nulo de raíz. Pero no basta solo con la ley escrita, ¿verdad? Se menciona también el principio de juridicidad. ¿En qué se diferencia? Es un concepto más amplio, sí. La juridicidad exige que la Administración se someta no solo a la ley del Congreso, sino a todo el ordenamiento jurídico, la Constitución por encima de todo, los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos. La Corte de Constitucionalidad habla del bloque de legalidad. Es una visión más completa. La Administración está atada a todo el sistema normativo, no solo a una ley concreta. Vale, más amplio. Y otro principio clave, que suena mucho del ámbito penal, pero aplica aquí. Principio del debido proceso administrativo. El artículo 12 de la Constitución. Ser citado, oído y vencido en proceso legal. Totalmente aplicable, y se traduce en garantías muy concretas para la persona dentro del procedimiento. El derecho de audiencia, que te escuchen antes de decidir algo en tu contra. El derecho de defensa, poder argumentar y presentar tus razones. Poder defenderte, vamos. Claro, el derecho a proponer pruebas para demostrar lo que dices. Y el derecho al recurso, poder impugnar la decisión si no estás de acuerdo. Son las bases. Y para que esa defensa sea real, supongo que hace falta otro principio. Justo. El principio de contradicción va de la mano con el debido proceso. Garantiza que esto no sea un monólogo de la Administración. Tienes derecho a ver todo el expediente, a rebatir lo que dice la Administración, a presentar tus pruebas y a que te den una respuesta motivada que explique por qué sí o por qué no a tus argumentos. Un diálogo, no una imposición. Esa es la idea. Sin contradicción, la audiencia y la defensa se quedan en nada. Hemos hablado de legalidad, de garantías, pero ¿y si una decisión es legal pero, no sé, desmesurada? Ahí entran la proporcionalidad y la razonabilidad. Exacto. Son límites importantísimos. Una medida administrativa, sobre todo si afecta a derechos, tiene que pasar un triple test. Tiene que ser idónea,
útil para el fin que busca, necesaria, que no haya otra menos dañina que sirva igual, y proporcional en sentido estricto, que el beneficio para el interés general compense el perjuicio al particular. Que la medida sea equilibrada. Eso es. La propia Corte de Constitucionalidad ha dicho que sanciones desproporcionadas violan el debido proceso. No basta con tener el poder de sancionar, hay que usarlo con cabeza, razonablemente. No puedes cerrar un negocio para siempre por una falta leve, por ejemplo. Entendido. Se mencionan más principios brevemente. Publicidad y transparencia. Sí. Ligados al artículo 30 de la Constitución, implica que los actos son públicos, que los interesados pueden ver el expediente y que la Administración tiene que motivar sus decisiones, explicar el porqué y notificar, claro, para que la gente se entere. La gratuidad, que ya salió. Artículo 5 del Decreto 119/96. Sin costas, salvo excepciones. Y el impulso de oficio. Este último significa que es la Administración la que tiene que mover el expediente, no esperar a que el ciudadano le dé cuerda todo el rato. El funcionario tiene que tramitarlo hasta el final. Que no se quede parado en un cajón. Idealmente, no. Y ya para terminar con los principios, los que buscan agilidad, celeridad y sencillez. Que no sea un infierno burocrático. Implica economía procesal, evitar trámites inútiles, antiformalismo, que un error de forma tonto no pare todo si no afecta al fondo ni a las garantías, concentración, hacer varias cosas a la vez si se puede, y eficacia, buscar una solución real y útil. Y un ejemplo práctico de esto, de la celeridad y de proteger al ciudadano de la pasividad, es el silencio administrativo positivo. Lo menciona la ley de amparo. En ciertos casos, que la ley prevé, si pides algo y la administración no contesta en plazo, la ley entiende que te ha dicho que sí. Anda. O sea, el que calla otorga, pero por ley. En esos casos específicos, sí. Es una forma de evitar que la inacción te perjudique. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso. Empezamos definiendo el derecho procesal administrativo guatemalteco, con ese desafío de la dispersión de normas. Vimos sus características: fases ordenadas, busca decidir, plazos estrictos, escrito y gratuito en general, y con control judicial al final. Entendimos su doble función: ordenar a la administración y proteger a las personas. Y nos detuvimos bastante en los principios clave. Legalidad y juridicidad como base. Debido proceso con audiencia, defensa, prueba y recurso. Contradicción, proporcionalidad y razonabilidad como medida, y luego publicidad, gratuidad, impulso de oficio, celeridad y sencillez. Y es fundamental quedarse con la idea de que estos principios no son adornos, son herramientas reales, son el estándar mínimo exigible en cualquier relación con la administración en Guatemala, son la brújula que debería guiar todo buscando ese equilibrio entre poder y derechos. Totalmente. Y para cerrar, una reflexión que conecta el principio con el final de lo que hablábamos. Si tenemos esa realidad de normas dispersas por todos lados, constitución, leyes, decretos, reglamentos, y a la vez el principio de juridicidad obliga a cumplir todo ese bloque. ¿Qué desafío práctico supone eso en el día a día? Para los funcionarios que tienen que aplicar todas esas normas y para los ciudadanos que tienen que entender qué se les aplica. ¿Cómo se asegura que se conocen y se usan bien todas las reglas pertinentes en cada caso concreto? Ahí lo dejamos para darle una vuelta.